Continuamente llegan a nuestra iglesia muchas personas. Por diferentes motivos llegan por aquí. Muchas de ellas, no sé, tal vez sí, la mayoría de ellas, porque tienen problemas y bueno, pues quieren aliviar un poco su situación y llegan por aquí a la iglesia. Otros obviamente porque están buscando a Dios, quieren saber acerca de Dios y también vienen a nuestra iglesia. Pero saben, algunos otros llegan por curiosidad llegan y también vienen a ver pues de qué se trata, a ver qué hacen esos cristianos y pues por aquí vienen por curiosidad. Inclusive hay otros que llegan por interés. ¿Cómo por interés? Sí, porque les gusta una hermana de la iglesia, una jovencita, y entonces vienen, ¿verdad? O al contrario, también pasa al contrario, también no crean, también porque al jovencito tiene pegue por allá afuera y pues vienen algunas interesándose a ver si acaso logran con este joven. Sí, también llegan por eso. Pero en ese sentido, algunas de las personas que vienen, pues solo vienen 1 o 2 domingos y después se van y ya no vuelven a pararse por aquí. Otras personas permanecen un poquito más de tiempo, sí, más allá de 2 domingos, pero la verdad es que también al cabo de poco tiempo, pues se van. Pero saben, los casos más interesantes, creo, son de las personas que vienen y se quedan mucho tiempo aquí con nosotros. Y entonces algunos hasta se quedan muchos años con nosotros. Y empiezan a escuchar la palabra y empiezan a escuchar el mensaje del Evangelio. Y empiezan a aprender acerca de la Biblia. Y llega el momento en el que ellos dicen que creen en Cristo. Y entonces hasta ustedes ven, los pasamos aquí al frente, ¿verdad? Y nos dan testimonio de cómo aceptaron a Cristo y agarramos y los bautizamos. Pero al cabo de poquito tiempo, también se van. Y cuando eso sucede, invariablemente muchos de ustedes vienen, oye, y el hermano fulano, ¿quién? Pues no sé cómo se llamaba, pero el hermano ese que venía así, ¿qué pasó? No, pues ya no viene. Y a veces hasta nos echan la culpa a nosotros, ¿verdad? Ustedes seguramente, que no le hablan, que no lo ven, que por qué no lo predican, y ya nos echan la culpa de que nosotros, por nuestra culpa, ya no viene. Pero la verdad es que sí se preguntan eso, porque es sorprendente, o sea, ¿cómo es posible que vinieron, estuvieron, hasta se bautizaron algunos, y finalmente se fueron? ¿Por qué? Bueno, podríamos preguntar, ¿en realidad los que así actúan llegaron a ser verdaderos cristianos? ¿De verdad eran cristianos? Pero saben, también tenemos a quienes han llegado, se han quedado y después de muchos años siguen aquí. Inclusive algunos ya hasta acumulan décadas entre nosotros, ¿verdad? Bueno, la iglesia tiene ya 50 y tantos años, ¿verdad? Entonces algunos ya tienen décadas en esta iglesia. ¿Qué podríamos decir? Estos sí son cristianos. Estos sí son cristianos verdaderos. Hermanos, ¿podríamos determinar alguna evidencia, alguna prueba para saber quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no lo son? Bueno, a mí me gustaría tener ese don, la verdad, para saber, no, a ti no te vamos a bautizar porque dentro de 3 meses te vas a ir, entonces mejor no. Pero no lo tenemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa capacidad. Pero el Señor Jesucristo, claro que la tiene. Y el Señor Jesucristo dejó perfectamente claro cuál es la evidencia de aquellos que en verdad son cristianos, de aquellos que en verdad son sus discípulos. Evangelio de Mateo. Quizás el evangelio más sistemático de los 4.
el más ordenado de los cuatro. Y Mateo se dirigió originalmente a los judíos. Su énfasis estaba hacia los judíos. Y él les escribió a ellos para demostrarles que Jesús era ese rey Mesías que ellos estaban esperando. Su evangelio, como les digo, se desarrolla en una secuencia bien ordenada. Y desde el anuncio, desde ya el capítulo 1, desde la genealogía y el anuncio de su nacimiento hasta el último capítulo allá en su resurrección, él demuestra que Jesús es el Mesías. Y en ese desarrollo, Mateo presenta al Señor, sí, en el anunciamiento, en su nacimiento, en la tentación en el desierto, y después empieza con la predicación del Señor Jesucristo. Y presenta al Señor Jesucristo enseñando al pueblo, el gran sermón del monte, capítulos 5 al 7. Y él presenta también, Mateo presenta al Señor Jesús haciendo milagros entre el pueblo, grandes milagros, capítulo 8 de Mateo. Cómo el Señor está manifestando su mesianidad. Pero el pueblo empieza a rechazarlo. Mateo empieza a registrar que aquel Jesús que vino como el Mesías, a ese pueblo judío fue rechazado. Y empieza en su narración a hablar de estas cosas. Y en ese ínter llega el momento en el que Mateo plasma 8 parábolas, allí en el capítulo 13. Estas parábolas se han llamado las parábolas del reino. El Señor sabe que su pueblo lo rechazará. Y lo rechazará definitivamente, sí, empezando por los líderes religiosos, pero también el pueblo, en su esencia, en su mayoría, van a terminar rechazándolo. Y Él sabe que va a morir en la cruz, pero también sabe que va a resucitar, sabe que va a regresar al cielo y que en un futuro volverá nuevamente a la tierra. Al principio de su ministerio, el Señor predicó y dijo claramente: el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. Y eso era cierto. Pero el reino mesiánico, ya la manifestación plena, donde el Señor iba a ser el soberano de Israel y a través de él de todo el mundo, bueno, ese reino mesiánico, debido al rechazo del pueblo, iba a quedar postergado. Y se iba a establecer en un futuro. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Mientras tanto, entonces, el reino había quedado frustrado de ninguna manera. El reino de los cielos había llegado. Pero mientras el Señor se fue y en tanto regrese, había una forma muy especial en la que ese reino se iba a manifestar. Y de eso tratan esas 8 parábolas del capítulo 13 de Mateo. A la primera de esas parábolas se le ha llamado la parábola del sembrador. Y en ella el Señor enseñó acerca de 4 maneras distintas en que las personas iban a reaccionar, iban a responder ante la predicación de la palabra. Y en esta parábola vamos a encontrar la razón del por qué muchos llegan y no permanecen. Pero sobre todo, vamos a encontrar la evidencia que el propio Señor Jesucristo señaló acerca de aquellos que son verdaderos cristianos. Algo que necesitan mostrar los verdaderos creyentes, los que son verdaderos discípulos, los verdaderos hijos del reino. Ahí vamos a encontrar esa evidencia. Por eso, mi hermano, el objetivo de la predicación de hoy es reflexionar en 2 sentidos. Primero, reflexionar sobre un verdadero entendimiento
y una real aceptación del mensaje del Evangelio. No vaya a ser que en estos días algunos estén en la lista de asistentes de la iglesia e inclusive estén en la lista de membresía de esta iglesia, pero dentro de un poco tiempo ya no los volvamos a ver por aquí. Sí, eso es posible. Hay que reflexionar en ese sentido. Pero la segunda parte es para los que van a permanecer o los que han permanecido ya por mucho tiempo. Y la reflexión es si están mostrando la evidencia que el Señor señaló de quienes son verdaderos creyentes. Ese es el objetivo primordial de esta predicación y por eso lleva este título. ¿Puedo ser cristiano sin producir fruto? ¿Puedo ser cristiano sin producir fruto? Parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8 y después del 18 al 23. Ya saben, abran su Biblia, si no la tienen abierta, ábranla y ahí tenganla. Mateo capítulo 13, versículos 3 en adelante. 4 maneras distintas en las que en este tiempo, de hecho, desde que el Señor se fue hasta que Él regrese, 4 maneras distintas en las que las personas responderán a la predicación del Evangelio. La primera de ellas, el primer grupo, los que ni siquiera entienden. El primer grupo es de los que ni siquiera entienden. Versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Miren, los sembradíos allá en el tiempo del Señor Jesús estaban delimitados por veredas, por pequeños caminos, donde la gente transitaba con el objeto de no atravesar por los sembradíos. Estaban esos caminos alrededor. Y bueno, es obvio, ¿verdad?, que mientras la gente caminaba por ahí, el terreno se iba compactando y se iba haciendo duro. Por eso cuando el sembrador aventaba la semilla, la iba aventando, invariablemente parte de esa semilla iba a caer sobre ese terreno que estaba duro. Y la semilla no podía penetrar. Quedaba allí en la superficie nada más. Por eso es que venían las aves y la comían. ¿Quiénes son estos? Bueno, esta parábola es maravillosa porque no solamente el Señor la dijo, sino que después la explicó. Entonces, no tenemos que andar haciendo demasiado estudio para ver qué significa esto, porque el mismo Señor Jesucristo nos la explicó. Así es de que simplemente vayamos a su explicación y sigámosla. ¿Quiénes son estos primeros? Los del versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El primer tipo de personas al que se refiere el Señor es aquellos que escuchan ciertamente el mensaje del Evangelio, pero no lo entienden. La semilla ciertamente, la palabra es sembrada en sus corazones, pero no penetra. Y por eso entonces viene Satanás y arrebata aquello que fue sembrado. Vamos a aclarar algo. El problema no está en la semilla. El problema está en el tipo de terreno. Es decir, el problema no es el mensaje del Evangelio, sino la dureza del corazón de la persona. Ese es el problema. Porque a pesar de que escuchan el Evangelio, este no puede penetrar en ellos. Bueno, creo que podemos identificar perfectamente a estas personas. ¿Cuántos no han venido a nuestros cultos evangelísticos? No llevo la cuenta,
Sí, de repente el domingo correspondiente pues vinieron tantos invitados y ya, pero no llevo el acumulado, no sé cuántos llevamos, pero han sido muchos ya, ¿verdad? Y ustedes lo saben porque ustedes mismos los han invitado, ¿no es cierto? Han traído invitados cada domingo evangelístico. Entonces han venido muchos y han escuchado el evangelio de salvación. Y nosotros, y sobre todo ustedes que lo están escuchando también, pero ustedes que ya lo entendieron, dicen, oye, pues sí, el mensaje ha sido claro, el mensaje ha sido muy directo. Es más, alguien alguna vez todavía me dijo, nada más porque yo ya acepté a Cristo, si no otra vez levantaba la mano, de tan claro que queda el mensaje. Y sin embargo, las personas no lo entienden. No lo entienden. El mensaje no ha penetrado en sus corazones. Bueno, a estos hoy no les podemos decir nada porque no están aquí. Pero saben, hay algunos que nos preocupan. Algunos que durante algún tiempo han permanecido con nosotros, que asisten regularmente y que hoy están aquí. Y lo que nos preocupa es que a pesar de haber escuchado una y otra vez el Evangelio, pues parece que no lo han entendido. Bueno, a ustedes les digo que no basta con asistir el domingo y estar escuchando. Deben entender y reconocer su propio pecado, deben arrepentirse y deben entregar su vida al Señor Jesucristo. No es asunto de solamente cumplir con una actividad cultico-religiosa dominical, no se trata de eso. Se trata de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Ese es el asunto. Así es que si alguno está en este caso, bueno, ojalá hoy esté entendiendo que en realidad no había entendido nada. Ojalá. O que hasta hoy está entendiendo de qué se trataba el asunto. Bueno, si ese es el caso de alguno, que sí los hay, vengan y platicamos. Y otra vez les explicamos el Evangelio para que en realidad dejen que la semilla penetre en sus corazones. Porque ahí está, nada más superficial. Segundo grupo, los que esperaban otra cosa. Los que esperaban otra cosa. Verso 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquí la idea es la de un terreno que aparentemente a simple vista parece que está bien, que está listo, que está preparado. Pero la realidad es la de un terreno cuya capa de tierra es muy delgada. Y abajo de esa delgada capa de tierra lo que hay es muchas piedras. Bueno, a mí me llama la atención que dice que porque había poca tierra, la semilla brotó pronto. Y entonces fui y consulté con biólogos, ¿verdad? O sea, yo no entiendo eso. Pero me dice, bueno, es que el asunto, la germinación de la planta y la primera plantita no depende de la tierra, sino depende del agua, de la humedad y del calor del sol. Y me recordaron eso que todos sabemos y lo vamos a entender. ¿Recuerdan cuando íbamos a la primaria? Y nos dijeron, tráiganse un frasquito de Gerber y un pedacito de algodón y un frijolito. Y todos lo hicimos, ¿verdad? Y entonces agarrábamos y poníamos el frasquito y lo envolvíamos el frijol en el algodón, y lo que sí había que buscar era que estuviera siempre húmedo. Y lo poníamos que le pegara el calor
del sol. Y todos veíamos, ¿verdad? ¡Oh, qué bonito! Al poquito tiempo, ¿verdad? Creo que a la semana ya estaba una plantita ahí. Bueno, todos quedamos maravillados con eso. Después se trataba de que esa plantita o esa germinada la trasplantáramos a una maceta. ¿Alguien lo hizo alguna vez? Yo nunca, todos nos quedábamos con lo maravillados de la plantita y ya, nunca lo trasplantábamos. Bueno, ¿y qué pasó con nuestra plantita? Se secó. Bueno, eso pasa con lo que está diciendo el Señor. La capa de tierra era delgada, pero bueno, no había problema, la semilla entró y germinó pronto, porque la germinación no dependía de la tierra, sino del agua y el calor del sol. Pero hubo un problema, ahora sí, la tierra le impidió echar raíces profundas y raíces fuertes. Y por eso dice que cuando el sol salió y pegó con toda su plenitud, quemó, destruyó aquella plantita. ¿Quiénes son estos? Versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El segundo grupo es el de aquellos que, al igual que los primeros, oyeron la palabra. Y estos parecen reaccionar mejor. Dice, prontamente reciben el Evangelio, la palabra la reciben con gozo. Y dan la impresión de que van creciendo rápidamente. Germinaron, no, mira qué rápido empezó a salir, va a crecer muy pronto. ¿Qué es lo que pasa con estos? Bueno, sin duda que la semilla la escuchan, la palabra la escuchan, y siendo la palabra de Dios, pues algo les va a impactar, algo les va a llamar la atención de la palabra. Y entonces empiezan a congregarse con la iglesia, en medio de la cual habita el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y por ser el cuerpo del Señor, recibe una bendición especial por parte de Él. Y entonces aquellos que se interesaron, vienen y ven y escuchan, oye, hermanos, mira qué felices son, mira cómo alaban al Señor, mira qué bien, y mira cómo se llevan. Y entonces, de alguna manera, empiezan también a recibir, en cierta medida, esa bendición que Dios está derramando sobre su iglesia. Es como si estuvieran recibiendo agua y calor del sol. Y entonces, aparentemente, empiezan a brotar muy rápido. Pero bueno, no tienen raíz. No echan una raíz profunda. Y así de rápido como brotan, así de rápido tropiezan y se van. ¿Por qué se van? Por las aflicciones que llegan a ellos, o por la persecución por causa de la palabra. Esta palabra aflicción significa presión y se usa para hablar de tribulación o de angustia. Una aflicción es cualquier cosa que abrume al espíritu. Algunos llegan pensando que por reunirse con los cristianos, por estar ahí con los cristianos, pues entonces, pues ellos a lo mejor sí también podrán ser parte de eso, y a lo mejor creen que porque ya asisten con los cristianos a una iglesia cristiana, pues ya son cristianos. Y creen que con eso sus problemas se van a acabar. Pero eso no es así. Basta que pase un poquito de tiempo para que comprueben que eso no es así. Porque la vida cristiana no es fácil.
Si alguien cree que por ser cristiano se le van a acabar los problemas, está totalmente equivocado. De hecho, les va a pasar todo lo contrario. El Señor Jesús lo advirtió, en el mundo van a tener aflicciones. Y si a mí, dijo el Señor Jesús, me han odiado y me han perseguido, a ustedes también. Entonces, la vida cristiana no es una vida exenta de aflicciones. Pero entonces algunos llegan y creen que así va a pasar y están muy felices y reciben el Evangelio con gozo aparentemente, pero no tienen raíces. Y cuando les llegan esas aflicciones, por falta de la raíz, se secan, se van, se mueren. Porque esperaban otra cosa. La otra situación es la persecución. Y esa palabra persecución significa poner en fuga, ahuyentar. Y puede ser una persecución literal o figurada. De hecho, es una forma muy concreta, muy específica de la aflicción. Y el Señor aclara que esta persecución es por causa de la palabra, es decir, por causa del Evangelio. Y hermanos, este caso es bastante frecuente en nuestros días. No una persecución física, pero sí una persecución figurada por causa del Evangelio. Miren, hay algunos que empiezan a escuchar del Evangelio y dicen, pues sí, empiezan y se empiezan a congregar. Pero en cuanto se empiezan a congregar, la familia se empieza, ¿y tú a dónde vas? Pues voy a una iglesia cristiana que me invitaron. ¿Y tú a qué vas para allá? Nada más te están lavando el cerebro, nada más te quieren ahí para quitarte tu dinero, nada más te quieren cambiar de religión, y ahí empieza el ataque de la familia. Eso es una persecución en sentido figurado. Y cuando alguien viene, parece que está muy gozoso, que empieza a germinar, pero cuando llega esta persecución, ellos prefieren mejor irse, no la soportan y se van. ¿Saben? Los que hacen esto prefieren quedar bien con su familia, aunque queden mal con Dios. Pero se van. Tú necesitas entender que la vida cristiana no es fácil, que es una vida de tribulación, de angustia, de persecución. Y debes recapacitar bien si tú perteneces a este grupo, que con mucho gozo parece que recibes el Evangelio, pero si no te has cimentado en el Señor, al poquito tiempo también te vas a ir. Hay que cimentarse verdaderamente en el Señor, hay que entender el Evangelio, hay que entregarse verdaderamente al Señor y hay que echar raíces en Él y en su palabra. Porque sin duda que dentro de un tiempo vas a padecer aflicción y persecución. Y si no estás bien cimentado, te vas a ir. Vamos con los del tercer grupo. Los que dan evidencia de amar al mundo. Los que dan evidencia de que lo que en verdad aman es el mundo. Verso 7. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bueno, no nos dice mucho, ¿verdad? Nada más esto. Bueno, ¿qué pasa? Un tercer terreno es uno que aparentemente igual también está listo, está preparado, ha quedado ya para que siembre la semilla. Pero no han caído en la cuenta de que dentro del terreno hay hierba mala, que no fue quitada, que no fue desechada, espinos que con el tiempo van a crecer junto con la planta de la semilla y la van a ahogar. ¿Quiénes son estos? Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra
y se hace infructuosa. Este tercer grupo parece mejor que los anteriores, ya que oye la palabra y echa raíces porque empieza a crecer. Pero dentro de ellos hay muchas cosas del mundo, muchas cosas que han conservado, cosas que no quitan y que con el tiempo van a dejar crecer junto con la palabra. Y esas cosas terminan siendo más importantes en su vida que el mensaje del Evangelio. Y la palabra termina siendo desplazada por las cosas del mundo. Dos cosas señala el Señor como aquellas que ahogan la palabra. La primera es el afán de este siglo. La palabra afán significa atraer en diferentes direcciones o distraer. Por ello, el afán de este siglo son los intereses del mundo material que llenan la mente, que ocupan la mente y que distraen a la persona hacia las cosas del mundo, olvidándose de la palabra. La segunda cosa es el engaño de las riquezas. Y esto tiene que ver con las cuestiones materiales. No es que lo material sea malo en sí mismo. El problema está en el engaño que se presenta en todo lo que tiene que ver con las cuestiones materiales. Y es que estas cuestiones engañan a los hombres de diferentes maneras. En esa preocupación de querer tenerlas, de querer adquirirlas, de querer poseerlas, y no importa cómo, aunque sean medios injustos. No importa. El chiste es tener cosas. No engañan a las personas en cuanto a cuáles son las razones para querer desearlas, por qué quieren tenerlas. Y también en el propósito, ¿para qué? ¿Para qué quieren tener las cosas materiales? Y estas dos cosas van juntas. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas van juntas y ahogan la palabra. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? Es por demás obvio decir que quien se ahoga, se muere, ¿verdad? Y en esencia, ¿por qué se muere? Porque el oxígeno, que es vital para que una persona permanezca viva, no puede llegar a él. Bueno, se pudiera uno ahogar de dos maneras. Que agarran a uno y le aprieten aquí, ¿verdad? O le tapen la nariz, o le pongan una bolsa aquí. Y entonces, ¿qué está pasando? El oxígeno, que es vital, no llega a la persona y se muere. Pero también se ahogan si alguien se cae al agua y no sabe nadar, ¿verdad? Entonces, en esa desesperación, por un momentito puede aguantar la respiración, pero llega el momento en el que por instinto natural abrirá la boca y el agua va a entrar y va a llenar sus pulmones. Y el oxígeno no llega. Lo vital no llega. Porque es llenado por otras cosas. Otras cosas impiden que esto llegue. Quien se afana y se deja engañar por las riquezas, se llena de esas cosas, de esos afanes, de esos engaños. Y deja la palabra. Deja la palabra que es vital para la vida espiritual. Y entonces se muere. Eso es lo que pasa. ¿Qué son estas cosas? Todo lo que el mundo dice que es importante. El estudio, el trabajo y hasta la familia. Son algunas de estas cosas. ¿Pero cómo? Oye, hermano, ¿por qué no viniste el domingo a escuchar la palabra? Ay, es que tengo mucha tarea. Y mañana tengo examen. No, pues no. Sí, no, hijo, no vayas, es más importante. ¿Cómo, no?
El Señor sabe, el Señor sabe. Hermano, ¿por qué no venís? No, es que tengo un montón de trabajo. No, hay que cumplir con el trabajo. Bueno, pues no fíjate. ¿Y la familia? Hermano, ¿por qué no viniste? Ay, es que tuve que ir a visitar a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hijo. Es que hace mucho que no los veo y es que pues, tuve que ir a verlos. O vinieron a mi casa y bueno, pues ni modo de dejarlos. Ay, el mundo dice que eso es importante. Esos son afanes del mundo. Y entonces ahí va uno, ¿verdad? Pero hay otro tipo de cosas. Hay otro tipo de cosas. Aquello que deslumbra y se quiere tener. Y por eso se ocupa uno de las cuestiones del trabajo y querer tener más para poder adquirir. Oye, es que mira esa pantallota de no sé cuántas pulgadas con sonido estereofónico y cine y no sé qué tantas cosas, pues, oye, pues hay que trabajarle para poder tenerlo, ¿no? O la diversión. Oye, pues, ni modo que no vaya, pues nada más es un ratito de diversión, ¿qué importa? Vamos, pues. O tener cierto estatus, ¿verdad? O mantener la vida social. Híjole, es que me invitaron a los 15 años de mi prima y pues de modo de dejarlos, la familia, pues hay que ir, hay que estar ahí, es importante. Y pues ya regresé a las 2 de la mañana, ¿cómo quieres que venga al curso? Nada más me voy a venir a dormir, mejor me quedo en mi casa. Hay que hacer vida social porque es importante. Comodidad, posesiones materiales, lo mejor que hay, ¿verdad? Híjole, vale 10,000 pesos. No, pues no. Oye, pero esa de 3,000, pues sí me falta poquito. Entonces me afano por obtener esa, aunque sea de 3,000. Pero cuando ya tenga la de 3,000, ahora voy a querer la de 5 y después voy por la de 10. Otra vez, no es que las cosas materiales sean malas. Lo malo es la actitud que se tiene respecto de esas cosas. Cuando esas cosas toman la prioridad y ahogan los lineamientos de la palabra de Dios y empiezan a ahogar la palabra. Y entonces la vida espiritual va a terminar en nada. A muchos les pasa. A muchos les pasa. Y quienes están ahogándose en esto, se la pasan hasta cuestionando la Biblia. Ay, ¿a poco eso es malo? ¿Pero por qué la Biblia dice eso? Oye, no, y hasta se buscan textos, Se buscan, pero mira, allí Eclesiastés dice, no, pero allí el Señor dice, y agarran un parrafito ahí, un rengloncito de la Biblia para justificar que esos afanes no están tan mal. Y se pasan cuestionando la Biblia y las enseñanzas de la Biblia porque no dicen lo que ellos quieren. Se la pasan acomodándolas a lo que les gusta. O terminan interpretándolas a la luz de lo que el mundo piensa que es bueno, importante y correcto. Y tratan de ajustar eso a lo que la Biblia dice. Si tú estás en este caso, recapacita. Si estás poniendo más atención a esto que a la palabra, terminarás ahogado en esas cosas y terminarás alejado de Dios. Pero vamos con el cuarto tipo de personas. Los que en verdad son cristianos. Los que en verdad son cristianos. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Oh, finalmente la buena tierra, que permite echar raíces fuertes y profundas, que no contiene plantas dañinas que ahoguen la buena semilla, pero sobre todo que da fruto. Que produce fruto. ¿Quiénes son estos? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60
y a 30 por 1. Estos son los que oyeron la palabra y los que entendieron la palabra, pero y sobre todo y además de eso, dan fruto. Ese es el énfasis de esta palabra, de esta parábola. Notemos la figura que el Señor Jesús está usando. No se trata solamente de la germinación de la semilla, porque eso pasó con los segundos, pero no tenían raíces profundas y se quemaron, ni siquiera crecieron. Tampoco se trata del crecimiento de la planta, porque eso pasó con los terceros, pero los afanes del mundo la ahogaron. Y ahí dijo que a pesar de que crecieron, dijo el Señor, fueron infructuosas, no produjeron fruto. Por eso el énfasis está en la producción de fruto. Y esa es la señal de la buena tierra. Esa es la evidencia del buen terreno. Esa es la evidencia de aquellos que son los verdaderos creyentes. Sin duda que esta es la reflexión más fuerte y es la reflexión para la mayoría de los que ahorita están presentes. Porque la mayoría tienen muchos años en la iglesia. Por eso la pregunta para reflexión es, ¿hay fruto en sus vidas? ¿Hay fruto en sus vidas? Ciertamente germinaron, ciertamente echaron raíces y crecieron, pero ¿están dando fruto? ¿Puede alguien decir yo soy cristiano y sin embargo no estar dando fruto? ¿Eso es posible? El Señor Jesús no explica en qué consiste ese fruto. Los comentaristas se han dividido por lo menos en dos sentidos. Primero, el fruto es ganar almas para Cristo. No me parece a mí que este sea el sentido en este pasaje. Creo que no lo es así. Y muchos van a decir, ya lo sé, ¿verdad? Muchos van a decir, de la que nos salvamos. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, no se han librado de la situación. Ok, el fruto no es ganar a otros cristianos, porque, ¿saben? Debemos recordar un asunto importante y básico. La conversión de las personas no es obra de los creyentes. La conversión es obra totalmente de Dios. Así es que ningún cristiano puede producir otros cristianos. Eso no es posible. El que produce cristianos es Dios. La segunda explicación, y esta es la que a mí me parece correcta, es que el fruto se refiere a lo que la palabra escuchada y entendida produce en la vida del que es verdadero creyente. Debe haber cambio en la vida de aquel que es buen terreno. El fruto es cambio evidente en la vida. Cambio que refleje lo que la Biblia está estableciendo. Debe reflejarse el carácter espiritual en los creyentes. Debe manifestarse el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso debe ser evidente en la vida del creyente. Y como consecuencia de ese cambio de vida, sí tiene que haber predicación del Evangelio. Es cierto que a nadie vamos a convertir, no podemos, pero sí se trata de que todos a nuestro alrededor escuchen
el mensaje del Evangelio. No producimos, pero sí predicamos. El fruto es el carácter cristiano que se va reflejando en los verdaderos creyentes. Tiene que haber cambio, tiene que haber evidencia visible de un cambio de vida. Es cierto que el fruto va a ser diferente. Dijo el Señor, unos al 30%, otros al 60% y otros al 100%. Pero al fin de cuentas, en todos, fruto. En todos, fruto. Ahora la pregunta difícil. Tú, independientemente del tiempo que tengas en esta iglesia, ¿estás produciendo fruto? ¿Estás produciendo fruto? ¿Tu vida va cambiando? ¿Tienes un ferviente deseo de pasar tiempo con el Señor a través de la oración? ¿Sí tienes ese deseo de orar? ¿Anhelas aprender de la palabra y la lees todos los días? ¿Estás dejando aquellas cosas vanas que nada aportan a tu crecimiento espiritual? ¿Te pareces cada vez más al Señor Jesucristo? ¿Es evidente ese cambio en tu vida? ¿Se nota? Los que están en tu casa o los que están en la calle, con los que trabajas o con los que estudias, ¿notan que tu vida está cambiando? ¿Que algo está pasando en ti? ¿Lo notan? Los propios hermanos en la fe y los inconversos se dan cuenta de ese cambio. ¿Hay evidencia de fruto en tu vida? Nadie puede decir que es cristiano sin que haya evidencia visible en su vida. Concluyamos. ¿A cuál tipo de terreno corresponde tu vida? ¿A cuál? Hoy en día es bien fácil decir yo soy cristiano. Es fácil. Todo mundo lo dice. Nos encontramos con mucha gente que dice, sí, yo también soy cristiano. Es muy fácil. Creo que de unos años para acá hasta parece que está de moda, ¿verdad? Y como Yuri empezó a decir que era cristiana, y María del Sol, y el portero de Cristo, y bueno, no sé cuántos por ahí famosos empezaron a decir que eran cristianos, bueno, parece que se volvió una moda, ¿verdad? Pues yo también quiero ser cristiano. Y es muy fácil hoy en día decir yo soy cristiano. Pero, si la vida espiritual es estéril, entonces esa vida corresponde a cualquiera de los tres primeros terrenos de los que habló el Señor Jesucristo. Y aunque las personas digan que son cristianas, en realidad no lo son. Por eso reflexiona y corrige, antes que sea demasiado tarde. Porque si tú eres de alguno de los tres primeros tipos, estás en un grave problema. Porque tú vas derechito al infierno. Irás a la perdición eterna sin remedio. No importa que aparentemente seas. No importa que estés aquí. No importa que lleves muchos años. Has escuchado, pero no has entendido. Y no importa lo que hayas hecho, porque en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les va a decir, yo no los conozco.
No se trata de lo que haces, sino de lo que eres. Y eso debe ser manifiesto. Si no hay ningún fruto que dé evidencia de que eres un buen terreno, si no hay fruto en tu vida, si no hay un carácter espiritual en tu vida, perdóname, no eres cristiano. Pero si eres del último grupo, del buen terreno, entonces tu fruto tiene que ser evidente a todos los que te rodean. ¿Se puede ser cristiano sin producir fruto? No, no se puede. O hay evidencia o no lo es. Sí les dije, dura reflexión, pero es importante, porque quien no lo sea, aún está a tiempo de corregir. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, sin duda, penetra, y es fuerte, porque sí es una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Pero es bueno que así sea, Señor, porque es tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos permites meditar en esto, que debe ser muy, muy importante. Señor, que cada uno reflexionemos. Y si es necesario corregir algo, que lo corrijamos. Padre, hay que dar evidencia de que en verdad somos hijos tuyos. Gracias por tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.